Hola, hola a todos y todas. Gracias por seguir acompañándonos en la cápsula de conversación del podcast Ciencia a la Avena. Continuamos entonces con Yelenos, una de nuestras coanfitrionas, y por supuesto se nos une José Iritz García, que no nos acompañó lamentablemente en la cápsula de entrevista con Vicente Muñoz, pero no podía estar ausente en la siguiente cápsula, que vamos a conversar justamente de lo que hablamos con Vicente, y nos surgió, cae de cajón, hablar ¿de qué, Yele, nos vamos a hablar? Vamos a hablar de Pokémon, tengo que atraparlos tú y yo, nuestro destino así. Viaje a los 90, la infancia, viendo... Sí, lo viste todo. Todísimo, en el tono más encima, en el tono. Pokémon en la televisión, nuestra infancia. Ya ahora estamos demasiado adelantados, yo ya me perdí porque ya ahora hay un juego de Pokémon que mucha gente está jugando. Espérate. ¿Qué? Pokémon partió como un juego. Partió siendo un videojuego. Seamos bien claros aquí. Pero tú no era tranqui, ya yo voy a dar esos datitos. Ya, partamos al tiro. ¿Cuáles son esos datos? A ver, vamos cuéntame. con los datitos. Bueno, Satoshi Tajiri fue el creador de Pokémon. Él nació en Tokio en 1965. Actualmente tiene 56 años. ¡Joven! Sí, es joven. Efectivamente, Pokémon partió primero como un videojuego. Satoshi, en su infancia, era muy adicto y muy fascinado por los insectos. Entonces, él coleccionaba insectos y se juntaba con sus amigos del barrio, porque vivía en un sector rural, y bueno, no sé quién no lo hizo, yo lo hice, lo admito. Y yo también. Yo tenía una caja de zapatos donde juntaba chanchitos de tierra, chinitas, gusanos, lagartijas también. Es que tú no eres biólogo, pues eres físico. No, ahí está la física interna, yo ahí no está la me metía física, con claro. No, yo me acuerdo en mi primer colegio, era un colegio con mucha cancha ahí en Peñalolén. Y con un amigo, sobre todo, íbamos en los recreos a los árboles donde habían nidos de chinita, y los íbamos a ver, a explorar, y llevábamos lupa y cosas así. Era lo más entretenido del recreo. Nunca he visto un nido de chinita, qué wea más tierna. Perdón, qué cosa más tierna. A mí me encantaban los bichos. Me encantaban los bichos. Oye, ya, entonces... Satoshi fue como un niño como todos nosotros. Un niño común y corriente, no como José Ilich García, que nos jugaba con los insectos. No sé qué pasó ahí. Quizás con que jugaban los físicos, hay algo con las reglas y medían cosas como ¿cuánto mide la mesa de clases? Esto es bullying. A ver qué cae más rápido, la manzana o el estuche. Claro. Ay. Ya, bueno, ¿y qué pasó con Satoshi? Bueno, primero, dato freak, en Latinoamérica Ash Ketchum se llama en verdad Satoshi como el creador, pero como en Latinoamérica las cosas aquí, cada uno hizo lo que quiso con las traducciones, con el doblaje, con el nombre de los personajes, así que se cambió. Alguien decidió que era mejor que se llamara Ash, así que bueno, pero originalmente se llama Satoshi como el creador. ¿Ya? ¡Guau! ¡Qué cuático! Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Satoshi, cuando era chiquitito y juntaba todos estos bichos, la ciudad donde él vivía empezó a urbanizarse y los bichitos empezaron a desaparecer. Y entre eso, que ya no existían como animalitos en general, porque también le gustaban como los animales en general, pero solo que su fascinación eran los insectos. De hecho, pensó incluso estudiar entomología, se dice, ¿no? Sí, entomología, que es el estudio de los insectos, sí. Sí, así que bueno, dijo, ya, ok, voy mejor como a seguir con esto. Él siempre muy metido en eso, pero sus padres como que se empezaron a asustar, ya era como mucho. Y lo otro es que también empezó a jugar los arcades, porque en la época que él era pequeño estuvo el boom del Space Invader. Space Invader se llamaba, ¿no? Sí, este videojuego que era como Space Invaders. Ese Invaders, gracias. Algo estoy diciendo mal. Bueno, Space Invaders. Sí, está bien. Así que ya, él se volvió loco por los arcades, entonces tenía esta fascinación entre los insectos, los arcades, y él incluso llegó a desarmar algunas consolas que él tuvo para crear sus propios videojuegos, y al final terminó ganando un concurso en Sega. O sea, en verdad era un tipo así enfocado. Un genio de la electrónica, no sé cómo... Claro. Qué buena. Bueno,
fue creciendo, una cosa llevó a la otra y finalmente logró lo que estaba así empedernido de pequeño, que era crear un videojuego, que fue lo que estábamos hablando. Lo primero que se lanzó de Pokémon fue este videojuego, que era un RPG en blanco y negro. ¿Qué es un RPG? Muy pequeñines. Un RPG es un estilo de videojuego. Es como... ¿Cómo explicarlo? El RPG, en el caso de cuando salió este RPG en particular, estuvieron muy de moda, que era la historia vista desde arriba, que es una forma de jugar, que es la historia del que tú encarnas como este personaje y vas haciendo toda su historia, pero como siendo el personaje. Pero, o sea, ¿hay videojuegos hoy en día que son RPG todavía? Sí, un montón. Todo el Final Fantasy, el Zelda... The Witcher tengo mis dudas porque no lo he jugado solo por eso, así que no. No sé pero creo, o sea, como uno juega el personaje principal y decide ir a las misiones. Sí. Ya, eso es más o menos. Ya, bueno, entonces, ¿cómo parte Pokémon con este primer videojuego de Satoshi y que estaba basado en animales reales? O sea, los personajes, le podríamos decir a los Pokémon, son basados en animales reales. Sí. Hay mucho, o sea, bueno, se inspiró harto y hay algunos Pokémones que son ya muy evidentes. Por ejemplo, Charmander. Charmander, el de fuego, el naranjo, que tenía una llamita en la cola, ese es directamente un lagarto. O sea, claro, un lagarto mezclado con fuego, sí. Con ficción. Claro. Ya, ese es un lagarto. Ya, bueno. ¿Cómo se llamaba el que es tortuga? El tortuga es Squirtle. Sí. Bueno, tortuga, claramente. Sí. Y habían... O Squirtle, le decían acá en Squirtle. También hay uno, el Bulbasaur. Bulbasaur es Pokémon, ¿verdad? Bulbasaur, que era como una plantita. ¿Cómo en qué animal está basado ese? Que tiraba su látigo cepa. Ese no sé particularmente en qué. No, creo que tiene que ser como un animal mezclado pero con planta, porque tenía como una flor gigante en el lomo. Yo creo que esa planta existe. De hecho, ya aquí me voy a saltar de franquicia, pero no sé si conoces Aang, la leyenda de Aang. Suena Avatar, la leyenda de Aang. Aang, con G final. Sí. Sí, el que tiene la flechita azul en la frente. Sí. En esa serie aparecen unas tortugas, unos monitos que se llaman Isla Tortuga, que son unas tortugas que llevan como una ciudad, como un microorganismo en la espalda, en el caparazón. ¿Cómo ciudad, microorganismo? No, me perdiste. Lo que pasa es que en la realidad esas tortugas existen y tienen como, que no sé si es un microorganismo, pero como que tienen una baby ciudad que funciona por sí sola. Un microambiente. Microambiente, gracias. Sí, pues microorganismo, estáis hablando de bacterias, mira, decía como una ciudad, microorganismo. Sí. Ya, entonces en esta serie existen estas tortugas que tienen un microambiente en la espalda. Lo que pasa es que en la serie sale como una microciudad. Cada tortuga son como gigantes, entonces se arman poblaciones en cada caparazón de tortuga. Y estas tortugas se mueven por el mar y bueno, es parte de la historia de la leyenda de Aang. Lo entretenido es que estas tortugas existen. Unas tortugas que tienen microambiente en el caparazón y que tienen como animalitos y todo un ecosistema que funciona. Una relación simbiótica, que finalmente no existen uno sin el otro y quizás puede ser de beneficio mutuo o neutro para uno y beneficio para el otro. Hoy voy a buscar esas tortugas, me dejaste impacto. Son increíbles. Y dije que eran de la leyenda de Aang, pero son del primer Avatar, del Avatar One. Ya, pero bueno, ahí para los que quieran investigar más. Volvamos a Pokémon, entonces ya habíamos visto Squirtle, Charmander. Hay un Pokémon demasiado entretenido que se llamaba Victreebel, creo. No estoy tan segura. Pero físicamente era una especie era una planta amarilla que tenía unas hojas verdes y tenía como una boca. Esta planta está basada en una atrapamoscas, que es la planta atrapamoscas, esa que levanta como una hojita y entran y tiene como dientecitos. Y tiene dientecitos, sí. Oh, qué buena. Oye, y también me acuerdo que habían unos Pokémon que eran como unos
como topos, o que eran una cuestión... Los Diglett. Sí, que eran café. Que había el Diglett y el Ductrio, que salían 3. Sí. Que eran como unos gusanitos. Sí, eran como que entre gusano, topo, porque el comportamiento era como de topo, porque hacían hoyo, claro. pero morfológicamente eran como unos gusanos. Está lleno de memes de ese Pokémon, porque como que la gente dice, ¿ya qué había debajo de la tierra? Porque ponen como unos cuerpos musculosos, como físico-culturistas. Sí. Sí lo he visto, tienes razón. Ya, sí. Y Pikachu, el My Insigne, ¿en qué estaba basado? Pikachu, yo he escuchado 2 teorías. Una es que está basado en un ratón, que es como un ratón amarillo, muy parecido a Pikachu. Espérate, ¿ratón o roedor? Roedor, yo creo. Sí. Yo creo que va por ahí, por roedor. No tengo la certeza. Y el otro es un pájaro. Que tiene que tiene los cachetitos rojos, como Pikachu es amarillo y tiene los cachetitos rojos. Entonces yo he escuchado esa disputa, que hay gente como, no, así es igual al pájaro, y otra como, no, así es igual al ratón, pero eso solo lo sabrá Satoshi. Hay que preguntarle. Ya, otra cosa entretenida y otro dato freak de Pokémon es cómo nace el nombre. Ajá. Pokémon viene de la empresa que se llamaba Pocket Monster, que en Pocket Monster como monstruo de bolsillo, que en el fondo cuando se capturaban en las Pokébolas y te podías guardar un Pokémon en la Pokébola, en el Pocket. Y en japonés le decían Poketo Monsuta. Poketo Monsuta. No sé, a Pokémon. Claro, o sea, Pocket Monster, Poketo Monsuta, porque estaba en japonés. Claro, en japonés. Como que le hizo chocoreto al chocolate. ¿Cómo de nuevo? Chocoreto. Ya. Hoy me estoy culturizando montones contigo. ¿Sí? Sí. Chocoreto. Pero tienes que decirlo así, kawaii. No, lo voy a intentar. Ya. Entonces, cuando hicieron ¿cómo se dice contracción, no? Cuando se acorta una palabra y se juntan. ¿O como hacer siglas? No sé. No, porque no son siglas. Ya, bueno, la contracción, ¿sí? Digámosle contracción, ¿se entiende? Sacaron del Pocket el Monster y ahí se armó la palabra Pokémon. Pokémon, ya. Claro, Pokémon. Pocket Monster. Entonces también ¿cómo se dice? Se romanizó, creo que es cuando se pasan las palabras al español como latino. Uh-huh. Entonces, porque claro, si se usaba en inglés se tendría que decir Pokémon, pero como Pokémon. Nadie lo dice así. Pokémon, porque la E se pronuncia como I. Claro. Pokémon. Bueno, creo que los gringos le dicen así como no sé cómo le dicen los gringos. Habría que escuchar la canción en la original. Así que bueno, pero de ahí nace la palabra Pokémon. Así que eso igual está entrete. Y obvio que causó furor, ¿cierto? Que salió el videojuego, después salió la serie de televisión, la película, juego de cartas, ropa, y ya es como directamente una franquicia que tú puedes encontrar absolutamente de todo de Pokémon, lo cual para mí es maravilloso. Exacto. Entonces partió como un videojuego como más no sé, yo le digo básico, no sé si será la palabra correcta, pero ahora volvió a ser un videojuego que tú sales a la calle a atrapar Pokémones. Pokémon Go. Sí. Yo creo que las generaciones más jóvenes cuando les dicen Pokémon piensan en eso, en Pokémon Go, de la gente acaparada, o sea esto es como un test. Si escuchas videojuego de Pokémon y lo primero que pensaste fue en un RPG en blanco y negro, ya sabemos qué edad tienes. Claro. Ahora, si pensaste en un juego de celular, también sabemos qué edad tienes. Diferencias generacionales así notables. Sí. Oye, ¿y qué otros ejemplos de Pokémones basados en animales? Por ejemplo, yo pienso en Mew. Sí. ¿En qué animal? Está basado en el gato egipcio, que es el gato de Rachel en Friends. el gato pelado. Que tiene, claro, que es completamente lampiño. Sí. Ya, sí, también se parece mucho.
hay otro Pokémon que está también, hay unos que son como muy evidentes, como uno que se llama Mudkip, que está basado en un ajolote. Pero este no era de los primeros, este es de más adelante. Sí. ¡Oh, qué bacán! Sí. Y el del equipo Rocket tenían uno que era un gato. Ah, un gatito. Ya, ese es claramente un gato. Sí, Pero un gato creo en que 2 sí. patas. Un gato en 2 patas. Un gato bípedo. Después teníamos Kingler. Kingler era el cangrejo. Bueno, según yo, no sé si después salieron como tantas evoluciones de ese cangrejo, pero era directamente un cangrejo. Un cangrejo, Kingler. sí, también me acuerdo. Sí. Ya, pero y había Pokémon, ¿sí? Pues, o sea, Butterfly, ya, era una mariposa. Una mariposa, sí. Igual el nombre lo dice. Sí, espérate, Pero... y había uno que eran los que tenía el Brooks, que eran como unas piedras, ¿o no? Ese ya no era basado en un animal, eran piedras. Claro, en toda el O sea, ecosistema finalmente se amplió y ya no eran solo insectos, que era su pasión inicial, sino que eran animales, eran plantas, eran incluso organismos no vivos como rocas. Claro, sí, de hecho. Y me acuerdo también que, creo que era el del equipo Rocket, el del hombre, que era como una burbuja flotante como tóxica, no me acuerdo. Sí, era un... No, o sea, ese era el gato y tenían además uno que era azul. Oh, no me puedo acordar cómo se llamaba. Sí, pero sí, era como tóxico. Que rebotaba. ¿Cómo que rebotaba? Que hacía así, como... ¿Cómo se llamaba? No, yo tampoco. Oye, se nota que lo vimos hace demasiados años. Sí. Bueno, el otro está el Seaking, que está basado en el pez cola de velo. Seaking era un pez rojo con blanco, tenía unos colmillitos y además tenía un cuerno blanco. Sí me acuerdo. Espérate, y me acordé de otros que eran los Eevee. Sí, que tenían ahí su diferente evolución. El Vaporeon, sí, esos eran hermosos. Eran como unos zorritos que también tenían su evolución, que podía ser de agua, de fuego, de electricidad también. Sí, oye, esos me gustaban harto porque eran muy bonitos. Sí. Después tenemos el Hoothoot, se llamaba, creo. Hoot, que era un búho. Pero eso también era un búho, o sea, tampoco había mucha vuelta que dar. Claro, no había mucha imaginación ahí que meterle. Perfecto. Y Pidgeot también era un pájaro, una paloma. Sí, ahora me acuerdo, exacto. También, muy sencillo. Otro que era muy icónico del primer Pokémon era Caterpie. ¿Te acordás de Caterpie? Sí, que era una oruga. Era una oruga, o sea, sí, no había dónde no hay discusión. No había dónde. Oye, bueno, nosotros igual estábamos hablando de la evolución un poco de Pokémon, porque hablamos con Vicente Muñoz, que estudia la evolución a través de la biología del desarrollo. Y Satoshi, incluso sin ser biólogo, incorporó la idea de la evolución en Pokémon. Sí. Igual el sistema educativo de Japón es bastante bueno, como para que no le hayan enseñado el concepto de evolución. No, bueno, nosotros también nos enseñan evolución en el colegio. Claro. Pero claro, la evolución ahí de Pokémon no es como la evolución en la vida real, porque era una evolución así como en cosa de segundos que pasaba a ser un individuo completamente distinto. Y en cambio la evolución en la vida real son años, siglos, en donde se puede observar, visualizar realmente el fenómeno de la evolución. Sí, además claro, que habían... La única evolución en segundos son como la de las bacterias frente como a un estímulo externo. Pero eso tampoco es evolución, eso es una transformación, una mutación, no es evolución. Cuando se vuelven ¿cuál es la diferencia? ¿No es una evolución? ¿Cuando se vuelven qué? ¿Resistente a los antibióticos? Pero es que ese es un proceso que toma harto tiempo, pero no es, por ejemplo, que una bacteria adquiere resistencia a un antibiótico es un fenómeno que es una mutación puntual, pero luego que ese rasgo, esa habilidad, se transmite a todas las bacterias a lo largo de la reproducción y de la descendencia, y ese rasgo se estabiliza en el tiempo, que pasa a través de varios años, esa sí es una evolución. Que parte con una mutación puntual,
pero que cuando se disemina a lo largo de toda la especie y ya es un rasgo que podemos decir que es de la especie completa, eso es evolución. Y eso, ya. O sea, por ejemplo, sí. El Pokémon, ya tenemos Charmander. Ya todo esto, Charmander estaba basado en una salamandra roja. Sí. Ya. Charmander evolucionaba a Charizard. A Charmeleon y después a Charizard. Después a Charizard. Ya, ellos, o sea, en este caso se quedaban en esa forma y después se quedaban en la final y nunca más volvían atrás. Eso sí era una evolución. Pero es que ese era un individuo. La evolución opera sobre las especies. Ya. O sea, en verdad no está bien usado el término. No, o sea, ya, podríamos la entonces, Poké-evolución. Claro, ¿qué es lo que hacían en Digimon? En Digimon no se llamaba evolución, se llamaba Digievolución. Exacto. Claro, y ahí volvían atrás, o sea, evolucionaban por un rato para la pelea y después volvían a ser lo que eran antes. No, eso nada que ver con evolución, pues no, ni cerca. No. Era como Goku, viste que Goku es como Saiyajin fase 1, 2, 3, 4 y después vuelve a ser Goku normal. Claro, y ahí no le decían evolución porque no tenía por ningún lado ser evolución. No, eso es Saiyajin. Era una transformación. Exacto, claro. Es una transformación. Qué buena. Oye, entonces, qué loco igual que haya partido todo como por esta pasión por la biología, por los animales, y derivó en una franquicia entera que hasta hoy en día seguimos disfrutando. Sí. Bueno, y para ir cerrando, vamos a mencionar los últimos Pokémones basados en animales. Ya. Del recuerdo estaba Ekans, que hacía así. Bueno, clásico. ¿Qué significa serpiente en inglés dicho al revés? Snake, al revés, Snake. Es Ekans. Y estaba basado en una serpiente. Sí, en la serpiente índigo. ¿Ya? ¿Qué otro? Sí. Kakuna. ¿Se acuerdan de Kakuna? Kakuna es la crisálida. Sí. La crisálida amarilla. Sí. O sea, ese estaba basado en un animal que era un insecto, pero en una fase específica de la metamorfosis del animal, que era la crisálida. Efectivamente. Sí. La palabra correcta en Pokémon no debería haber sido evolución, debería haber sido metamorfosis. Sí, como la metamorfosis la usan en Power Rangers. En Power Rangers. Claro, pero sí, además que en la metamorfosis tú no puedes volver atrás. Claro. Exacto. Qué cuático. Y en los Power creo que sí volvían. Que un bicho cambie todo su como forma física de una cosa a otra. Como que habían algunas de estas como orugas, creo que son, no me lo sé, la Lore me corregirá. Sí, que se transformaban en mariposas, que cuando están como dentro de la crisálida se vuelven casi que líquidas. Y pierden todo. ¡Ay, qué cosa más rara! Sí, de oruga, la crisálida o el capullo y después la mariposa o la polilla. Claro. Sí, es hermoso. Bueno, el Kakuna, que está basado en la larva pupa, cuando evolucionaba, que vamos a decirle la Poké-evolución para mantener bien el término, cuando Poké evolucionaba era a una especie de avispa. De hecho se llamaba Vidril. Era una avispa, no era una abeja entonces. No, era una avispa que tenía nombre de abeja, pero porque suena mejor decir Vidril que Wasp Drill. Sí, claro. Y drill porque tenía drill en los puños, como en las manitos. Drill es taladro. Eso, los taladros. Manos de taladro. O sea, era una avispa, no era una abeja, a pesar de que se llamaba bee. Sí. Bueno, ya para cerrar, el último, que me da mucha risa, porque en el juego de verdad era absolutamente inútil. Entre este y el Magikarp estaban peleando por cuál era más inútil. Y el Magikarp, que era una carpa. Sí, era una carpa mágica. Sí, que evolucionaba después en este dragón así, sí, súper poderoso. Bueno, y el que iba a decir es Metapod. ¿Y qué era? Metapod. La otra crisálida, la verde. Es otra crisálida.
Y este está basado en un Pieres Rapae Pupa. ¿Y qué es eso? Es una crisálida, supongo. Pieres Rapae Pupa. De mariposa, de... Es una oruga Papilo Caterpillar. ¿Te suena eso? Claro. Caterpillar es oruga. Caterpillar es oruga, claro. Sí. Claro. Ya, bueno, y no hacía nada. Bueno, y lo entretenido de este es que tú atacabas a tu enemigo con el Metapod y hacía un poder que se llamaba Fortaleza, algo así. Entonces él como que se ponía el caparazón más duro y solo hacía eso y no podías atacar. Entonces solo podías usar eso. Tenía un ataque súper inútil que era como tirar una como seda que te hacía más lento. Ya. Bueno, dicen que el ataque es ¿cómo era? La defensa es el mejor ataque. Está basado en eso. Bueno, y Starmie, que era la estrella de Misty, que era una estrella de mar. Starmie y Staryu. Starmie y Staryu. Pero espérate, esa era la que salía en el que tenía como su huevito. No, esa es... No, ese es Togepi. Togepi. Ay, sí, eso era muy lindo. Que decía Togepi. Ya, yo creo que tenemos que despedirnos con la canción de nuevo cantada por Yelenos. Estoy de acuerdo, pero la de cierre, ¿cómo era la del final? Jamás me No, tenemos con la clásica nomás. Y ahí nos despedimos. Pokémon, tienes que atraparlos tú y yo. Nuestro destino así es. Pokémon, gran amigo es. Tengo un mundo por salvar. Maravilloso. Pokémon. Salvemos el mundo con podcast. Buenísimo. Chao a todos, que estén muy bien. Chao.